Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras. Hoy conversamos con Sheila Samuelson y Sara Uribe. Yo soy Adriana Pacheco. Gloria Vergara dice que la crítica literaria es diálogo indispensable entre textos y lectores. Así lo ve Sheila Samuelson, catedrática de San José State University, quien ha invitado a la renombrada escritora Sara Uribe a establecer un diálogo con sus alumnos. Invitó también a Hablemos Escritoras para que las voces de ambas enriquezcan nuestro podcast. Bienvenidos a esta conversación donde Sheila nos abre las puertas de su casa en Berkeley, California. Bueno, pues no saben el gusto que me da que tomé un avión y llegué hasta California para ver a la queridísima Sheila Samuelson y encantada de que tiene también a Sara Uribe. Así que pues muchísimas gracias por recibirme el día de hoy para Hablemos Escritoras. No, sí, claro, es un gusto tenerte en casa, ¿no? Y a Sara también. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, pues para quienes nos escuchan, el día de hoy, como ya dije, vamos a platicar con una especialista crítica en la literatura mexicana contemporánea y con una escritora muy renombrada. Sheila Samuelson es especialista en literatura mexicana contemporánea y tiene una disertación doctoral, ¿no?, sobre Cristina Rivera Garza. Y has investigado, bueno, pues a otras escritoras mexicanas y escritores también, ¿verdad? Sí. Sara, por su parte, naciste en la ciudad de Querétaro, vives ahora en México, por lo que me estás platicando, pero viviste mucho tiempo en Tampico, Tamaulipas. Has ganado, bueno, pues varios premios con tu narrativa y con tu obra poética, y algunas de tus obras son, bueno, pues la famosísima Antígona González, publicada por Sur Ediciones 2012, Magnitud, Gusano de Nada 2012 también, Cian Feta 2012, Abróchense su cinturón mientras esté sentado, que es tu última obra, Educal 2018. Pues qué gusto tener esta oportunidad de platicar con ustedes. Platíquenme, ¿por qué están acá? ¿Por qué estás acá, Sara? Bueno, es algo que estoy tratando de hacer todos los años. Estoy dando clases en San José State University y tengo la oportunidad de enseñar a los estudiantes de la maestría una clase de investigación, y siempre trato de enfocar la clase en un escritor o escritora para después traer a esa persona, ¿no?, a conocer a los estudiantes y hablar de su obra. Y este año hemos enfocado en Sara Uribe. Sí, estaré acá para charlar con los estudiantes, para llevar a cabo una lectura bilingüe con ayuda justamente de ellos y para tener un pequeño workshop con ellos también el día de mañana. O sea, ¿eso quiere decir que todo el semestre ya han estado leyendo a Sara y saben hacia dónde va a ir las preguntas y la sesión? Sí, claro. Empezamos como es Antígona González, empezamos leyendo Platón, Aristóteles, Sófocles, la primera Antígona, ¿no? Después saltamos a Antígona Furiosa de Argentina. Hemos leído bastante también literatura del norte de México, ¿no?, sobre la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que sí, los estudiantes están bien preparados para tener una conversación. Sí. ¿Cómo te imaginas, Sara, tu dinámica cuando tú te presentas con estudiantes y hablas de tu obra? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Hacia dónde llevar la conversación cuando estás trabajando precisamente con estudiantes universitarios? Fíjate que me gusta mucho hablar con los estudiantes y trato de llevar la conversación hacia donde a mí me hubiera gustado que la conversación me llevara cuando yo iniciaba a escribir, es decir, a preguntarnos en qué contextos estamos escribiendo, a partir de la idea de que toda escritura es política, y entonces asumir desde el cuerpo y desde nuestro ejercicio de escritura cuál es la postura que queremos tomar. O sea, me gusta mucho lanzarles esa pregunta y ya sabrán ellos hacia dónde responderla o hacia dónde llevarla en sus propias prácticas. No, pues me parece fantástico, porque lo que haces es que despiertas la curiosidad y en un momento se hace un diálogo, ¿no?, más que una presentación. Bueno, pues tu libro verdaderamente a mí me gusta muchísimo. Se me hace un libro, una colaboración muy importante, una contribución muy importante en esta conversación tan dolida que tenemos por nuestro país. Me gustaría que nos leyeras un fragmento de él y que nos platicaras un poco sobre cuál es la evolución de este libro, de dónde viene, cómo se origina,
y sobre todo cuál es el estudio que tuviste que hacer para escribirlo, ¿no? Entonces, si nos quieres convidar con un fragmento de tu libro, es Antígona González. Claro, les voy a leer un fragmento del inicio. Instrucciones para contar muertos. 1. Las fechas como los nombres son lo más importante. El nombre por encima del calibre de las balas. 2. Sentarse frente a un monitor. Buscar la nota roja de todos los periódicos en línea. Mantener la memoria de quienes han muerto. 3. Contar inocentes y culpables, sicarios, niños, militares, civiles, presidentes municipales, migrantes, vendedores, secuestradores, policías. Nombrarlos a todos para decir: este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos. Para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano. Contundente, contundente. Platícanos, Sara, ¿cómo surge este libro? Bueno, este libro es, yo he dicho que es un libro escrito con, por y para otros, porque el libro surge a partir de una solicitud, de un pedido de Sandra Muñoz, que es una directora teatral y actriz, y ella me da 3 premisas para escribir este libro. La primera es reescribir la Antígona de Sófocles en el escenario de la guerra que estábamos viviendo en Tamaulipas. Justo esto ocurre en el año de 2011. La segunda petición que me hace es que trate de ubicar la historia o la figura de Isabel Miranda de Wallace. Ustedes sabrán, esta activista. Y la última es, y que me parece la más difícil de todas, que le interesa mucho ahondar en la necesidad corporal de los familiares de las víctimas de desaparición forzada de la recuperación del cuerpo. A partir de estas 3... de esta petición que incluye estas 3 características, es que yo me planteo una escritura que de entrada pues me parecía prácticamente imposible de abordar o de realizar. Ya lo creo. ¿Y la investigación, tuviste que ir a archivo? ¿Cómo fue que fuiste construyéndola? Justo no le di una respuesta de que sí o no, le dije déjame pensarlo, déjame investigarlo, y la primera fase de investigación fue más bien la lectura de los testimonios de los familiares. Yo agradezco mucho y aprovecho para hacer un reconocimiento a la labor de los periodistas mexicanos, porque es que sin su trabajo realmente no conoceríamos gran parte de la realidad, de las cosas que están ocurriendo, su valentía, y a través de estos testimonios que ellos recababan de los familiares fue como me fui justamente aproximando o acercando a esta idea que creo que es fundamental, o lo fue para mí y que traté de transmitir en el libro, a la idea de que esos cuerpos de personas desaparecidas que igual no tienen consanguíneamente o socialmente, no están relacionados con el nuestro, están éticamente relacionados. Todo cuerpo que ha sufrido una desaparición forzada, o también los cuerpos muertos, tienen una relación ética con nuestro propio cuerpo, ¿no? Claro, definitivamente. Sheila, pues lo que yo veo que estás haciendo es maravilloso. Estás trayendo a Sara a conversar de una obra tan fuerte, tan importante como es Antígona González, y de todo su trabajo y de toda su obra. Preparas a los estudiantes antes, que eso es algo que a veces les falta. Platícanos, ¿cómo ves tú, en el contexto de lo que está haciendo Sara, el trabajo de las escritoras mexicanas contemporáneas, ¿no? Yo creo que como yo estudié a Cristina Rivera Garza y su obra, ¿no? Enfoqué en su narrativa, en mi tesis de doctorado, pero después me di cuenta de que después de 2012 ella no había escrito una novela, se puso a escribir ensayos, ¿no? Estaba riéndose cuando le conté eso, que no habías publicado desde 2012. Sí. Entonces esos ensayos de Cristina Rivera Garza sobre la violencia en México, sobre exactamente esa responsabilidad de la representación de esa violencia, ¿no? Y cómo funciona eso. Eso es lo que me ha guiado últimamente, ¿no? en mis investigaciones. Realmente yo creo que ella es una teorista muy fuerte, ¿no? Que está planteando cosas muy importantes, ¿no? Sobre la escritura en México.
Y fue justamente, ¿no? Saúl Hernández quien me dio el libro de Sara hace muchos años, y me puse a leer el libro. Y de ahí, ¿no? Pues me llamó la atención esa representación. Pues realmente mi enfoque nunca es específicamente en las mujeres, ¿no? Siempre me guían un tema o algún interés, ¿no? Y siempre me guía, yo creo, últimamente esa cuestión de la ética de la escritura. Por supuesto, hay mujeres que están trabajando eso de una manera súper interesante, ¿no? Sara. También Rosa Beltrán, ¿no? Le hice una entrevista sobre su novela Efectos Secundarios, ¿no? Y es otro intento de escribir sobre esa violencia de otra manera, ¿no? Sin hacerlo espectáculo, ¿no? De tratar de tal vez indagar los efectos sociales, ¿no? De una violencia que es objetiva, subjetiva, sistémica, ¿no? En todas partes, y cómo afecta, ¿no? La conciencia de uno que aún no ha sufrido directamente la violencia. Cosas así. Yo creo que pues leyendo a cada escritora que lees ahora, parece que ese tema de la violencia sale a fuerzas, ¿no? Incluso estaba leyendo mucho Guadalupe Nettel, ¿no? Y aunque tal vez, o sea, su libro no se enfoca directamente en la violencia, toca ese tema, ¿no? Y siempre sale. Entonces yo creo que todo está relacionado en ese sentido. Muy interesante, muy interesante. Sara, ¿cuál ha sido la recepción a tantos años? Esto fue en el 2012, ¿no? La guerra contra el narcotráfico arranca desde el 2010, ¿no? Su punto más álgido se da entre el 11 al 13. Estamos en 2018. ¿Cómo has visto que se ha leído tu obra en estos años que han estado pasando? Pues mira, yo celebro la decisión que en algún momento los editores de Surplus, esta editorial oaxaqueña que ahora está volviendo a resurgir a través de una página electrónica, de compartir el libro con este régimen de Creative Commons, de dejarlo como una fuente abierta, porque creo que fue lo que posibilitó que el libro tuviera muchas vías desconocidas, a veces incluso, para llegar a lectores. El otro día me escribieron un par de profesores y actores de la Patagonia. Mira. Y de alguna forma el libro llegó hasta la Patagonia y querían hacer una adaptación. Es decir, el libro ha llegado de múltiples formas hacia distintos lectores que se lo han apropiado a través algunos de propuestas teatrales, a través simplemente de la lectura, de la escritura. Incluso en algún momento alguien me mandó una foto en una de las marchas que hubo en la Ciudad de México, y en una de las telas que llevaban había una frase del libro, y esta persona me decía, mira, pero no te están citando, y yo, no me importa. O sea, el libro es de cualquiera que lo quiera leer, no hay necesidad de ser citado, y mientras alguien lo encuentre como justo como una representación que le signifique, a mí me parece que el propósito del libro cumple, ¿no? Creo que desgraciadamente han pasado muchos años. Aquella guerra calderonista ya no es esta guerra que después fue de Peña Nieto y que ahora es de Andrés Manuel López Obrador, porque se van heredando un poco los muertos, ¿no? Entonces ahora creo que triste y desgraciadamente el libro sigue siendo vigente. Ojalá el libro ya no fuera vigente. Quisiera que llegara un momento en que el libro ya no fuera vigente, pero la guerra y las desapariciones forzadas y las ejecuciones extraoficiales siguen ocurriendo en nuestro país. Entonces creo que ahí radica el punto de la recepción, la necesidad por la vigencia aún de la violencia en nuestro país. Pues estoy muy de acuerdo contigo, y por un lado celebro tu generosidad de no argumentar que no están citándote, porque esta generosidad de decir el libro es de todo el que lo lea, ¿no? Y por otro lado, pues sí, la tristeza que nos da que este tipo de textos sean vigentes, ¿no? Y quisiéramos combatirlo a través de la escritura o cualquier otra manera, pero pues es la responsabilidad de todos. Sheila, en tu artículo Writing at Escape Velocity, an interview with Cristina Rivera Garza, preguntas si hay en México una narrativa nacionalista y si la creación de una identidad nacional ya no prevalece en las letras mexicanas. ¿Cómo unirías esta idea con tus lecturas del trabajo de Sara Uribe y de los temas tan actuales que ella toca en su obra con México? Desde tu perspectiva, ¿qué tipo de nacionalismo o no, de identidad o no, Sara propone? Ay, pues es una pregunta muy interesante.
como una persona que trata de trabajar entre, ¿no?, dos discursos o más, ¿no?, críticos de los Estados Unidos y México. Por supuesto, yo creo que en ese artículo o esa entrevista, ¿no?, con Cristina, estamos hablando de esa cuestión de la literatura nacional de México como una literatura viril, ¿no?, que viene de la Revolución Mexicana. Toda esa polémica sobre literatura afeminada, o sea, qué significa no ser, ¿no?, una novela mexicana nacional. Entonces, la diferencia entre nacionalista, ¿no?, y una tradición nacional, tal vez. Entonces, pues vamos a decir que siempre habrá una tradición nacional de letras mexicanas, pero esa idea de una tradición nacionalista, ¿no?, que tiene que ser definida, ¿no?, como específicamente mexicana, ¿no?, con ciertas características. Yo creo que esto está, ojalá, pasando de moda, ¿no? Y lo interesante de la obra de Sara, yo creo, es que es exactamente eso, es que ella está utilizando herramientas de muchas tradiciones, ¿no? Y estamos hablando de una obra de poesía documental, ¿no?, que es un discurso que pues viene pues de los Estados Unidos y otros países, ¿no? Es un discurso poético, pero que tiene que ver con usar textos encontrados, ¿no?, de otras fuentes, de incluir muchas voces de gente, y es específicamente un discurso activista, ¿no? O sea, y se dice que el destinatario de la poesía documental, ¿no?, es el público, o sea, que hay que volver, ¿no?, a las fuentes del texto con el texto, y yo creo que es algo que Sara ha hecho, ¿no?, con los performances y todo eso con el texto. Entonces, pues esa cuestión de una literatura nacionalista, ¿no? O yo creo que también, por ejemplo, Ignacio Sánchez Prado en su libro Naciones Intelectuales, él está tratando de trabajar con eso un poquito, ¿no? De qué hacemos con esa tradición que es nacional y puede ser nacionalista, ¿no? ¿Cómo podemos rescatar eso? Así es como también yo lo veo. Entonces, tú dirías, Sara, que la literatura, alguno de sus objetivos es precisamente este cuestionamiento y esta construcción de lo nacional, de nuestra realidad nacional. ¿De qué manera la literatura contribuye en ese diálogo, ¿no? Algo que se ha cuestionado tanto, si la ficción y la no ficción están contribuyendo o no. Pues yo creo, como te decía hace rato, estoy convencida de que toda escritura es un acto político, ¿no? Y uno puede tener conciencia, es decir, estar plenamente asumiendo el compromiso de esa escritura, o puede uno no hacerlo. Este término justo que ahorita que hablaban de Cristina Rivera Garza, que usó en alguna conferencia sobre la indiferencia militante, es decir, saber lo que está ocurriendo y decidir no aproximarte a esos temas. Yo, justamente siguiendo esa idea, creo que como escritores, como mencionaba Nona Fernández, esta escritora chilena, cuando recibió el premio Sor Juana, que ella hablaba en su texto llamado La paradoja y el terror, hablaba justamente de esta idea de la responsabilidad de la libertad, que pueden ser aparentemente excluyentes como parte de la tarea del escritor. Pero creo yo, junto con ella, que hay en efecto una libertad de escribir de lo que queramos, pero también hay una responsabilidad como escritores, ¿no? Y sobre todo frente a los contextos que estamos viviendo. Mañana justo voy a platicar con los estudiantes de Sheila sobre un concepto que se llama criticalidad, que hablan en un manifiesto de la escritura disconforme, que está editado o que está publicado por este colectivo activista por la justicia del lenguaje, Antena, de Houston, y que esta idea de la criticalidad es que ves la ventana, pero ves el paisaje, pero ves los árboles que están detrás, pero ves lo que está dentro. Es decir, una escritura que tiene que ver con todos los escenarios, y yo añadiría también con los cuerpos, con nuestra corporalidad. Entonces, si nosotros contemplamos o tenemos esa fotografía completa, yo creo que es casi imposible que no nos cuestionemos o no nos preguntemos desde dónde estamos escribiendo, desde qué sitio estoy escribiendo. Que creo que también es una pregunta que se hace la crítica de arte, Ileana Diegues, que aborda también estos temas sobre violencia, y
La idea de escribir desde el lugar donde vivimos implica entonces posicionarnos, hacernos conscientes y tomar una postura. Y evidentemente, si estamos escribiendo desde México, ignorar las condiciones de nuestro país, pues sí, yo creo que calificaría como una indiferencia militante definitivamente. Bueno, pues excelente. Entonces me gustaría aprovechar para preguntarte sobre este blog titulado Menos días aquí. Este blog es un proyecto que es paralelo, bueno, que inicia justamente en las fechas que mencionabas, por ejemplo, 2009, 2010, 2011, y es un proyecto que emula otros blogs, otros proyectos ya surgidos con anterioridad en Chile, en Argentina, en Colombia, en países latinoamericanos con tradición, con la triste y terrible tradición, digamos, de las dictaduras, de las guerras civiles, de las guerras que han provocado justamente muertes violentas y desapariciones forzadas. Parte de un supuesto que además es totalmente verídico, que es que los gobiernos, la versión oficial, lo sabemos ahora con las llamadas versiones históricas o verdades históricas, nunca van a dar un conteo real de los muertos. Y eso lo sé en carne viva cuando viví en Tamaulipas. Recuerdo mucho un día en particular en que se aventaron granadas en varios puntos de la ciudad, justo en el supermercado donde yo iba a comprar normalmente mis víveres, y se dijo que había 3 muertos. Ese día una de nuestras compañeras, al día siguiente una de nuestras compañeras, una secretaria de la oficina, se iba a hacer una operación de rutina en los ojos y fue a trabajar y le dijimos, oye, pero no tienes que estar en el hospital. Y nos dice, no, es que el hospital está lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de heridos. Es decir, el gobierno, la versión oficial va a reportar 3 muertos o 3 heridos y de verdad que siempre habría que multiplicarlo por 5 o por 6 o por 7. Entonces, lo que hace justamente este blog es convertir a los ciudadanos en una suerte de registradores, de archivadores, de una versión no oficial para poder tener un conteo, en este caso de las muertes violentas, y para poder generar una memoria histórica de lo que realmente ocurrió. Entonces, sí, se trata de una iniciativa ciudadana para formular registro y memoria, pues a un costado extraoficial de las versiones o de las verdades históricas que el gobierno nos va a proporcionar. Pues qué terrible, ¿verdad? Me hace pensar en Marcela Turati, ¿no? Que cómo ella tuvo que recurrir a periodistas de a pie con tal de sacar la verdad que no salía, ¿no? Por ningún lado. Sheila, tú estás ahorita acercando a esos estudiantes americanos a Sara Uribe. Uh-huh, sí. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cómo ves tú que es la percepción de este boom? No quisiera usar el término boom, pero como nosotros lo entendemos, sí, pero de esta gran explosión y emergencia de tantas excelentes escritoras mexicanas que tenemos ahora en México y en general la literatura mexicana contemporánea, ¿no? ¿Cuál es la percepción desde Estados Unidos de esto que está sucediendo en México? Estaba justamente comentando esto con Sara, ¿no? Es que yo tengo mucha suerte de estar en una universidad que es un Hispanic Serving Institution, ¿no? Y la mayoría de mis estudiantes, pues, son mexicanos o mexicano-americanos. Entonces, para mí, o sea, no es difícil, ¿no?, hacerles que les importe México. Realmente, cuando yo recién llegué a San Jose State, recién había pasado a Ayotzinapa. Y mis estudiantes estaban manifestando, estaban grabando, ¿no?, videos para YouTube, para protestar, para mostrar solidaridad. Entonces, en ese sentido, tengo mucha suerte, ¿no?, porque mis estudiantes están totalmente, ¿no?, entregados a México. O sea, son de México, vuelven a México, tienen parientes en México, han sufrido, ¿no?, justamente esas cosas de violencia en México, tienen historias. Entonces no es difícil convencerles que es interesante leer a estos escritores, ¿no? Y para ellos es realmente impactante la experiencia de leer un libro, ¿no? Y después que venga la persona para hablar con ellos, para firmar el libro. Para ellos es una experiencia, o sea, única en la vida, ¿no? Porque además, no somos una universidad muy rica, ¿no? En UC Berkeley aquí, o sea, vienen gente todos los días, ¿no? Y los estudiantes están acostumbrados a esto. Para nosotros es un gran evento, ¿no? Y los estudiantes lo toman así y escuchan con mucha atención, ¿no? Tienen mucho interés en saber, ¿no?, la trayectoria de una escritora, cómo se hace escritora. Y es además el año pasado que Cristina Rivera Garza vino, me dijo, pues ¿sabes qué?
en estas universidades estatales siempre compren más libros. Bueno, pues eso es muy bueno saberlo, ¿eh? No, pues felicidades definitivamente. Sí. Sara, ¿nos leerías un fragmento de otro de tus libros? Tienes Siam también, que es publicado por FETA 2012, y me gustaría mucho que los que nos escuchan vean tu otro tono, tu otra voz. Voy a leerles un poema de este libro que se llama Siam, que es un libro que tiene que ver con el tema de los hermanos. Yo tuve un hermano que murió al tercer día de nacido, y tiene que ver también con la idea de los hermanos siameses, con estos fundacionales hermanos Eng y Chang, nacidos justo en el reino de Siam. Entonces les voy a leer este poema que se llama Tercer Asalto, porque también relacioné este tema con el tema como de estar en un cuadrilátero, de estar haciendo un poco de boxeo de sombra con ese hermano fantasmal. Entonces el texto se llama Tercer Asalto. Tercer asalto. Yo te digo que alguien usó mi nombre para esgrimir que donde come uno, comen dos. Lo usó para ejemplificar una desaparición. Eso te digo. Dijo Bernardo esto, Bernardo lo otro. Dijo Bernardo sabría cómo pronunciar su ausencia. Él la repetiría una y otra vez. Él te hablaría del brillo de las cosas rotas. Dijo Bernardo no murió al tercer día de nacido. No esa mañana mientras tu madre pedía a Dios que si desdichado el primogénito, que si oprobioso, mejor entero, sin costuras. Dijo Bernardo esto y aquello, Bernardo viceversa, dijo Bernardo verbigracia. Yo te digo que el nombre, que en todo caso no era el mío, sonaba hueco, me quedaba grande, se me resbalaba. Bernardo sin botones, ni ojal, ni camisa. Aquí Bernardo la pura espuma, la asfixia, el pequeño, pequeñísimo laúd. Dijo Bernardo el inconsútil, Bernardo el descordado, el descorazonado, el de suyo inútil para la lidia. Yo te digo que nadie especificó si la oquedad era real o imaginaria, si mentido el estertor, si doble o nada, si barbarie la escritura. Te digo que huésped en su insomnio, que óbice y cuadribio, te digo y te repito, vuelvo a decir ausencia lo nombrado, ya sin habla, sin testigos. Te digo que a alguien leves los tropiezos, un listado de personas o cosas que se pierden. Te digo y me repito, aquí el paréntesis y sus facturas, aquí la horma, el estropicio. Dijo Bernardo de otro modo, dijo Bernardo el púgil. Excelente. Bueno, pues este es un buen ejemplo de cómo, Sara, vas de la narrativa a la poesía. ¿Y cómo es ese cambio? Bueno, en realidad creo que la narrativa la escribí siendo muy joven, en unos inicios. El otro día le contaba a alguien que las primeras historias que escribieran de detectives justamente eran muy malas. Y en algún momento también le contaba a alguien más que creo que leía a un poeta que se llama José Carlos Becerra, un poeta tabasqueño, y hay una frase de él que para mí fue pues casi epifánica, ¿no? Hay un verso de él que dice: cada palabra tuya es una lámpara encendida para verte cuando tú no estás. Creo que tuve la intuición de entender que el lenguaje era esa lámpara, es decir, que a través del lenguaje y a través en específico de la poesía, uno podía como conjurar una presencia, algo que ya no estaba. Entonces, a partir de ahí, a partir de la lectura de ese autor, que también leía muchas autoras, leí también a Thelma Nava, leí a Elsa Cross, leí a Rosario Castellanos, fue que mi camino empezó a ir hacia la poesía. Y en realidad ahora, claro que me gustaría escribir narrativa, pero me siento totalmente imposibilitada para ello. Sería una nueva tarea que me tendría que poner en este momento. Bueno, pues quiere decir que ya te sedujo la poesía de tal manera que ya quedaste atrapada. Bueno, para quienes nos escuchan, se habrán dado cuenta del excelente español de Sheila. Y bueno, yo quisiera preguntarte, tú has comentado en algunas entrevistas, ¿no?, que una de tus experiencias más valiosas en tu vida académica fue vivir en la Ciudad de México. Sí. Platícanos, ¿de qué manera esto enriqueció tu trabajo académico y tu vida en general? No, pues claro, fue fundamental para mí, no solo para tratar de mejorar mi español, ¿no? Pero también tuve la experiencia de poder hacer un semestre de estudios posgrados en la UNAM, ¿no?, en letras y filosofía.
Y para mí es fundamental esa experiencia porque pues somos aquí, tenemos la academia aquí, ¿no? O sea, de los Estados Unidos es un discurso, ¿no? Muy teórico pues de cierto punto de vista. Y ir allá a México y no solo pensar, ¿no? en ese campo, ¿no? Y esa tradición, pero además leer lo que ellos leían, ¿no? Por ejemplo, tomé un curso con Rosa Beltrán que fue de literatura comparada, y lo interesante es que no estamos leyendo autores mexicanos, estamos leyendo los autores extranjeros que los mexicanos leían. Y para mí eso fue impactante porque, o sea, acá, o sea, la gente no lee tanto a Patricia Highsmith o lo que sea. Entonces me di cuenta que es totalmente otro canon, ¿no? Y me ayudó a entender, o sea, esa experiencia de estar en México vas en el metro y siempre hay alguien leyendo a Nietzsche. O sea, ¿qué tiene el Nietzsche con México, no? ¿Verdad? Entonces, sí. Yo te voy a decir que creo que también tiene que ver con las ediciones. Es decir, hay una serie de editoriales con ediciones a precios muy bajos, que también tiene que ver esto con la economía y la posibilidad de acceder a los libros. Y hay editoriales entonces que publican estas obras de literatura universal, y por eso ves gente leyendo a Nietzsche, gente leyendo a Kafka, porque son libros a precios muy accesibles, y quizá eso hace también que la gente se acerque a ellos. Ya, por eso. Entonces yo creo que sí, es imprescindible, ¿no? Como una persona de los Estados Unidos que quiere estudiar literatura, letras mexicanas, ir a México, tratar de profundizar un poquito, ¿no? en esa vida literaria de México. Además, yo siempre digo a mis estudiantes, estamos leyendo el texto parece una cosa muerta. Pero si vas a la Ciudad de México vas a ver que la literatura está viva, ¿no? Puedes ir, puedes conocer a autores, puedes participar en presentaciones de libros, hay ferias de libros. Entonces, pues para alguien como yo, ¿no? Amante de la literatura y los libros, fue una experiencia pues maravillosa, sí, y formativa. Claro, y me encantó tu comentario, Sara. Muy atinado. Ya entiendo por qué el Nietzsche. No, bueno, es que soy una lectora que inició a leer en bibliotecas públicas, es decir, también hay un acervo muy particular, el de las bibliotecas públicas en México, que quienes hemos ido o leímos ahí nos lo conocemos, sepan cuántos, la colección del Fondo de Cultura Económica. Entonces eso va generando una suerte de público relacionado con ciertas, digamos, clasificaciones o ciertas bibliotecas. Claro, ciertas editoriales, cómo no. Bueno, Sara, pues tu último libro... abróchese su cinturón mientras esté sentado. ¡Qué título! Educal 2018. Pues me gustaría que nos platicaras sobre este libro y que nos leyeras, nos compartieras un fragmento. ¿De dónde viene este título que se me hace tan simpático? Pues este título viene justamente de estar volando, de estar viajando tanto en los aviones. Hay un pequeño anuncio que luego está en inglés, evidentemente, o en español detrás en los asientos que tenemos enfrente. Y creo que en algún momento cuando lo vi en algún vuelo me di cuenta en torno a mi escritura que este libro, que al principio no era un libro, ahora voy a contar por qué, tiene que ver justo con estar en tránsito con estar yendo hacia un lugar. Siento que mi escritura está yendo a una parte, todavía no llega a ese lugar. Entonces es como una suerte de advertencia o de disclaimer para el lector que sepa que está subiéndose a un avión. Es decir, no está llegando a tierra firme, está volando, está en un tránsito entre dos puntos. Y este libro, en realidad, yo digo que es un no libro porque está efectivamente publicado con Educal en coedición con Filo de Caballos. Entonces el editor es León Plasencia Añol. León me escribió un día que había leído algunos poemas para preguntarme si tenía un libro. Le dije que no lo tenía. Me dijo, pero pues tendrás algunos poemas por ahí, mándamelos para leerlos, ¿no? Y al hacer esa recopilación me di cuenta que tenía como unas 60, 70 cuartillas, es decir, tenía una buena cantidad. De casualidad tenías por ahí. De casualidad. pero poemas, digamos que no habían sido escritos con la intención de que fueran un libro. Y se los mandé pensando y diciéndole esto no es un libro y pensando que él me iba
iba a contestar que no lo era. Sin embargo, para mi sorpresa, como buen editor, él encontró un hilo, digamos, conductor e hizo varios, digamos, capítulos o estancias o secciones del libro, y cuando él me lo muestra me doy cuenta que en efecto tienen una hilación, que están los temas de la corporalidad, de la ciudad, del tránsito justamente, y entonces pues estoy de acuerdo con él en que pues sí había un libro, no libro ahí, y justamente les voy a leer ahora un poema que se llama, que tiene que ver con caballos, algo de lo que siempre he querido escribir, y ahora van a ver por qué no puedo escribir sobre caballos. Así que de Troya ni hablar. ¿Te conté que intenté escribir un poema sobre caballos? ¿No? Se trataba de un poema obediente que intentaba ser desobediente sin conseguirlo. Pero, ¿qué cosa es un caballo castrado? Un caballo, te digo, sí, castrado, sí. Aunque yo empezaba mi poema diciendo que todos éramos caballos castrados, poca cosa sabía sobre caballos, menos aún sobre caballos castrados. Así que hice lo que cualquier persona haría. Fui a Wikipedia. ¿Y sirvió? Hallé ahí todo lo necesario para escribir un poema sobre caballos. La etimología, la historia de su evolución, sus mutaciones, los nombres de cuanto caballo famoso y mítico. Todo lo que había que saber acerca de caballos estaba ahí. No restaba más que vaciarlo al molde, acomodarlo en la caja horno de la transcripción-escritura. La cosa es que una vez terminado, mi poema no era un caballo, mi poema era un fraude, un falso caballo, un poema castrado. Así que hice lo que cualquier persona haría. Escribió un tuit. ¿Cómo sabe uno a qué horas irse de un poema fallido? ¿Algún manual de procedimientos? ¿Algún teléfono de emergencias? Me encanta el tono, me encanta. Y además lo que se asume, ¿no? Que, pues haría yo lo que todo el mundo haría, ¿no? Claro, definitivamente. Pues ya están escuchando entonces la calidad de este libro. Tenemos que leerlo. Está recién salido del horno. Bueno, Sheila, ¿tú dirías que hay alguna relación entre las escritoras mexicanas y las escritoras mexicanoamericanas en el momento actual? Y bueno, y estamos hablando, sabemos, por ejemplo, de muchas escritoras mexicanas que están escribiendo desde la diáspora. Sí. Pues debo ser honesta, o sea, no soy experta en las letras no mexicano-americanas, o sea, y es totalmente otro campo, ¿no? O sea, por supuesto he leído, ¿no?, algo de la literatura chicana, pero no sé cómo son esas relaciones. Y es interesante, o sea, la idea de que la gente que ha venido de México y puede pasar la mayoría de la vida, incluso acá en los Estados Unidos, después de educarse en México, o sea, ¿cuál es su conexión, ¿no?, con la gente mexicano-americana? Pues realmente no soy experta. Lo que sí me gusta es a veces ver que la gente de México está mencionando a gente como Gloria Anzaldúa, ¿no?, en sus textos críticos y teóricos, y que está aceptando que pues que esos escritores chicanos sí tienen algo que ofrecer a México. Eso me parece muy bonito y me gustaría ver más, ¿no?, de ese intercambio. Y como dices, hay mucha gente de la diáspora que ya están pues viviendo en los Estados Unidos y escribiendo de ese punto de vista, ¿no?, de cierta manera. Pues les voy adelantando que para el aniversario de Hablemos Escritoras vamos a abrir una sección para escritoras mexicanos americanas. Qué bonito. Porque ya me están pidiendo que ellas también quieren contribuir. Entonces va a ser interesante y yo también tengo que aprender mucho. Porque, como tú dices, es un campo distinto. Bueno, pues las dos nacieron en la década de los 70s. Y si ustedes van a la página de Hablemos Escritoras, van a ver que tenemos una gran cantidad de escritoras nacidas en la década de los 70s. Sara, te pregunto entonces, ¿tú compartes esta década con escritoras como Silvia Aguilar Seleni, Artemisa Telles, Daniela Tarazona, Cristina Rascón o Marisela Guerrero? Y si te fijas, no estoy usando el término generación. Estoy usando el término década, ¿sí? Por varias razones, ¿no? Que se cuestionaría mucho hablar de una generación. Pero me encantaría escuchar, ¿qué opinas sobre tantas escritoras nacidas en los 70s?
Pues yo creo más bien que lo que implica, digamos, esta década es una apertura de ciertas posibilidades o de ciertas condiciones sistémicas para que más mujeres tengan acceso a la posibilidad de escribir, la posibilidad de ser publicadas, la posibilidad de ser leídas, la posibilidad de ser reseñadas. Es decir, que el trabajo de las mujeres obtenga una cierta visibilidad. Yo creo que lo hemos platicado mucho justamente, por ejemplo, con Marisela, que nos han a veces, o con Mónica Nepote, que nos invitan a veces a platicar sobre temas que tienen que ver con escritura y género, con escribir siendo mujer. Y creo que tiene que ver con que en algún momento cuando se habla de la paridad de la aparición de las mujeres en antologías o de cuántas mujeres se publican o de cuántas mujeres son jurados en los premios, muchas veces se llegó a decir antes, es que son más escritores hombres que mujeres, es que hay más escritores hombres que mujeres. Y creo que ya ha habido muestras importantes de un desmentir esos supuestos, por una parte, como por ejemplo el libro de Liliana Pedrosa de reciente aparición, donde hace toda este recuento de todas las mujeres cuentistas, para que nadie de aquí en adelante diga, es que no pude incluir más cuentistas en mi antología porque no había. Mira, aquí hay 800 mujeres cuentistas. Entonces, lo que creo es que para que una mujer llegue a convertirse en escritora, para que escriba siquiera, y luego para que su escritura logre llegar al mercado editorial, tiene que haber una serie de condiciones económicas, sociales, que afortunadamente creo que conforme van avanzando las décadas, es decir, de los 70s, y espero y creo y me da mucho gusto ver ahora en las nacidas en los 80, en las más jóvenes nacidas en los 90, justamente que hay más posibilidades para ellas, por ejemplo, a través de la red, a través de internet. Ellas tienen ya otra escritura muy diferente. Y creo que entonces esta visibilidad que tenemos algunas mujeres o muchas mujeres de los 70 tiene que ver justo con este cambio de posibilidades para que nuestras escritoras, que también tiene que ver con los propios esfuerzos de las escritoras que nos precedieron y de las escritoras mismas de la década de los 70 para hacer cada vez más visible nuestros ejercicios de escritura, ¿no? Fíjate que lo que dices se me hace muy relevante porque sí, yo también veo esta inercia. Lo que yo he aprendido a través de del proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas es que en lo que llamamos la provincia todavía tenemos ciertos tapones, ciertas zonas que siguen pues anquilosados, ¿no? En donde no se mueve el canon, donde no se estudia, no se les abre el micrófono a las escritoras. Y yo creo que la labor de las que estamos en el centro, trabajamos en el centro del país, ha ayudado, ha animado a muchas y a muchos a que salgan estas mujeres, pero nos falta un trabajo. Ahora, una pregunta que se me hace que es importante es, por ejemplo, ¿cómo hacer que las instituciones académicas animen a los estudiantes a hacer más disertaciones doctorales, más tesis de maestría, ¿sí?, sobre escritoras mexicanas que nacieron después de cierta década, ¿sí?, y que no sigan escribiendo sobre las que están nacidas, las que nacieron mucho antes, ¿no? Entonces, darles toda la visibilidad desde la crítica y desde lo que es el ejercicio de la escritura, ¿no? Que esa es la combinación entre las dos áreas, ¿no? Lo crítico y la producción. ¿De qué manera se les ocurre que se pudiera hacer un esfuerzo colectivo, ¿sí?, a nivel nacional y desde fuera hacia adentro? Yo creo que primero las instituciones, tanto universitarias como instituciones de la cultura, tendrían que darse cuenta, y tristemente es algo que ya sabemos, pero que a veces se necesita que estén los números. Hay una investigadora ahora del ITESO, Claudia Castañeda, que está por salir su tesis, que me parece muy relevante, donde justo hace una investigación sobre interseccionalidad en los jurados de la mayoría de los premios más relevantes, los premios convocados por el INBA, de los libros publicados por el FETA, y justo, aunque ya sabemos que la mayoría de los jurados van a ser hombres, ya sabemos que la mayoría de los libros publicados van a ser de hombres del centro del país, cuando ella presenta esos resultados en números, y queda muy claramente, porque además son unos números que ya he visto repetidos en otras latitudes
del continente, que es que la representatividad de las mujeres oscila entre 20 y 30%. Es tan impactante verlo ya en números, que no lo puedas negar, que no digas que es nada más una suposición, y verlo ahí cuantitativamente, que creo que para las instituciones es algo importantísimo. A lo mejor sí necesitamos comprobarles con datos cuantitativos, tanto universidades como instituciones públicas, cuál es o sea, como universidad, y lo pienso cuando yo trabajaba en un instituto de cultura, que nos lo preguntamos. Claudia Castañeda era mi compañera, ella estaba a cargo del área de educación. ¿Cuántos cursos como área de educación, a cuántas mujeres estoy contratando para dar cursos, a cuántos maestros estoy contratando para dar cursos? Plantearte ese número. O sea, es decir, ¿cuántas tesis mis alumnos están haciendo sobre trabajo de mujeres? ¿Cuántas tesis están haciendo sobre trabajo de hombres? Ahora, cuando yo estoy haciendo mi maestría, somos muy pocas las que estamos haciendo trabajos sobre mujeres. La mayoría hace trabajos sobre hombres, por ejemplo. Y creo que sí es importante ese primer paso como de concientización, muy básico, muy claro, muy didáctico, para poder luego un segundo paso de tomar acción y decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? Yeah. En fin, no sé si han visto esas fotos donde, o sea, tienes una foto de un grupo de líderes, ¿no?, internacionales, y ves la foto, o sea, todos los presidentes de los países, y se quita a todos los hombres, y ves, o sea, de 30 personas se queda Angela Merkel, ¿no? Solita. O sea, juntas, ¿no? Y quitas a todos los hombres y se queda Hillary Clinton solita, ¿no? Esa es la sensación de que no te das cuenta, ¿no? Hasta que hagas algo así, un experimento así para verlo. Yo creo que en las universidades aquí lo que estamos tratando de hacer por lo menos es ser conscientes, por lo menos cuando estás enseñando un curso, de los escritores que estás eligiendo para el curso, ¿no? Por ejemplo, yo doy un curso de novela de la Revolución Mexicana, ¿no? Imagínense, puede ser un curso de puros hombres, pero no es así, ¿no? Puedes poner Nelly Campopeyo, puedes poner Elena Poniatowska, hay muchas, ¿no?, que están escribiendo, incluso Cristina Rivera Garza, con Nadie me verá llorar. Entonces, ahora hay una política entre algunos profesores, ¿no?, que estamos tratando de decir mitad. O sea, si estoy dando un curso, voy a esforzarme, voy a hacer investigación para encontrar a esas mujeres, ¿no? Entonces eso es un paso, pero como dices, tiene que ser un cambio muy grande, sistémico, que todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo. Sheila, platícanos, y ya voy a empezar a cerrar desgraciadamente la conversación, pero antes de acabarla quisiera yo poner una pregunta difícil para cerrarla. Y antes de esa pregunta difícil, cuéntanos, Sheila, y después Sara, por favor, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿En qué están trabajando ahora? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos? Bueno, pues lo más importante para mí hoy es la elaboración de una edición, ¿no?, editada de un grupo de ensayos que estoy trabajando con mi coeditora Amanda Peterson, y se llama Beyond the Narconovela: Alternative Narratives of Violence in Contemporary México. Y pues para mí este proyecto es muy importante, ¿no? Porque yo creo que siguiendo un poquito la línea de Cristina Rivera Garza, ¿no?, y pensando en la ética de la representación de la violencia que México está sufriendo, ¿no? Invitar a un grupo de personas, ¿no?, escribir sobre otras maneras de representar la violencia, pues poniendo énfasis justamente en eso, en la ética de la representación, qué estamos haciendo, ¿no?, con esas representaciones, cómo afecta, ¿no?, la percepción, ¿no?, dentro de México y fuera de México también, ¿no? Y estamos trabajando un grupo de ensayos, ¿no? Vamos a tocar cine, poesía, narrativa, periodismo. Y yo creo que es otro paso para ampliar un poquito el discurso sobre lo que está pasando en México, ¿no? Es un tema bastante delicado, ¿no? Y estamos tratando de cuidarnos mucho, ¿no?, de lo que tenemos para ofrecer, pero sí estoy muy entusiasmada con el proyecto y a ver cómo sale, ¿no? No, pues felicidades, ya nos entusiasmaste a nosotros también. Sara, cuéntanos. Pues mira, justo hablando de cómo hacer esta paridad, estoy trabajando actualmente un libro para una editorial joven, nueva,
nueva, cuyo editor, Nicolás Cuellar, me convenció de la siguiente manera. Cuando se me acercó para pedirme el libro, me dijo, mira, somos una editorial joven y tal, y queremos que en cada una de nuestras colecciones, que son 4, haya un hombre y una mujer. Y yo le dije, ya, publico contigo. La editorial se llama Dharma y entonces estoy escribiendo un libro para ellos que justamente explora temas que tienen que ver con escribir y ser mujer. Con escribir y ser mujer, con estas representatividades, con el tema de la originalidad, con el tema de la autoría, es decir, con algunos temas que creo que a lo mejor abordados desde una escritura hecha por mujeres tiene o toca carices diferentes a lo de como sería en el caso de la escritura masculina. Esto me lleva a una anécdota que junta con el principio de esta entrevista, o bueno, con parte del principio cuando te decía que me alegraba de que el libro de Antígona González hubiera sido puesto en Creative Commons. Cuando la editorial nos invitó a liberar el libro, éramos 4 autoras y 4 autores hombres. Éramos 8 autores. Las 4 mujeres dijimos que sí, los 4 hombres dijeron que no. Entonces, creo que hay características que tienen que ver en la escritura con ser mujer, particularidades. Y esas son algunas de las que me quiero enfocar en este nuevo libro. Me encanta cómo te convencieron y me encanta la anécdota. Bueno, pues ahí va la pregunta difícil. Algo que sucede cuando uno habla de violencia, tanto desde lo que es la ficción como la no ficción, que la violencia, bueno, pues permea todo, ¿no? Está en todos lados y nos llega, nos toca, ¿no? ¿Qué pasa con lo estético? ¿Sí? ¿Qué pasa? La obra literaria y la crítica, porque también lo comentábamos, ¿no? La crítica también tiene su carga estética. Es una obra también en donde se está haciendo un ejercicio crítico, sí, pero también puede tener esa dimensión estética. Entre las dos, platíquenme, ¿cómo ven la dimensión estética en relación con esos complicados temas que se tratan? Sí, pues un pequeño comentario y después creo que Sara tendrá más que ofrecer. Con mis estudiantes, ¿no? Les ofrecí 2 opciones. La opción de Adorno, ¿no? Que no se puede escribir poesía después de Auschwitz, ¿no? Después del Holocausto. Y después les ofrecí el pequeño poema de Bertolt Brecht, ¿no? Para Walter Benjamin, que dijo algo así como que will there be singing in the dark times? Yes, there will be singing in the dark. There will be singing in the dark times, about the dark times. No estoy citando bien, pero básicamente que no tenemos que abandonar, ¿no? La poesía, el arte, la belleza, pero tampoco podemos evitar la realidad, ¿no? Lo que está pasando. Y la cuestión después es cómo representar con responsabilidad, ¿no? Con una ética bien clara, ¿no? Esa violencia, ¿no? Cómo no usarla, cómo vender libros, cómo no hacer espectáculo de sufrimiento de otros. Y creo que hemos mencionado muchísimo a Cristina Rivera Garza aquí porque ella realmente está trabajando en esa cuestión, ¿no? Y yo creo que la obra de Sara Uribe es un ejemplo perfecto, ¿no? Del proyecto teórico, ¿no? Que Cristina está trabajando justamente, ¿no? O sea, cómo trabajar con esa materia sin apropiarse, ¿no? De las vidas, de las palabras de otros, ¿no? Y yo creo que algo que ella dijo sobre lo que ella se llama la desapropiación, ¿no? El deshacerse de ser dueño de la materia, es reconocer la deuda que tienes, ¿no? Con esas voces, con esos otros, ¿no? Con la materia. Es exactamente lo que hace, ¿no? Sara en su libro. Al final tenemos todas las referencias, ¿no? No se puede pagar la deuda, pero hay que reconocerla. Eso es lo que dice Cristina. Entonces, pues es una manera de acercarse a esa cuestión. Es muy difícil, pero creo que Sara tendrá cosas más interesantes que decir. No, pensaba que una vez en una lectura, en un encuentro en Juárez, alguien me preguntó si yo creía que todos los poetas mexicanos debían escribir sobre el tema de la violencia. Y yo decía que por principio de cuentas, pues yo no creo en un deber ser, no creo en una cosa que pueda instaurarse para todos los escritores.
Y lo que decía más bien es que a mí me interesaba mucho lo que decíamos hace rato de la plática con los estudiantes, en las posibilidades que yo tuviera de estar en contacto con gente que estuviera empezando a escribir o que estuviera planteándose la escritura o que estuviera ejerciendo la escritura, era justo hacerse esa pregunta sobre lo político en su trabajo escritural, ¿no? Entonces creo que se trate de escribir necesariamente de la violencia como algo temático, pero sí creo que se trata de que el lenguaje que usamos para escribir dé cuenta de que algo está pasando. Es decir, yo no creo que sea necesario hablar de la guerra o específicamente de la desaparición forzada o de la muerte. Hay un libro, por ejemplo, de Citlali Rodríguez Mendoza que se llama Jaws, o sea, tiburones, ¿no? Y es un libro que no habla de la temática de la violencia, pero la forma en la que está escrita, este abordaje que hace de los tiburones, da cuenta a través del lenguaje de que algo pasa en el lugar desde donde se está planteando su escritura. Entonces lo que yo creo es que yo apuesto por escrituras que abordan la violencia tanto como temáticamente como desde la forma. Y estaba pensando ahora también desde la crítica, porque como les contaba hace rato, escribí mi primer artículo académico y en ese artículo hablo de 3 escritoras muy jóvenes, Yolanda Segura, Shelja López Méndez y Marta Mega, todas más o menos al filo del 1990. Y estoy pensando, por ejemplo, en el abordaje que hace Shelja López en esta sección de su libro, Poemas para un Nuevo Siglo. Ella, a través de la crónica, se acerca o se aproxima a, en este caso sí muy directamente, la violencia en los cuerpos, la violencia en el país, pero justo creo que una de las, justo en ese quehacer mío, ya no como creativa, ya no, sino como intentando hacer crítica, lo que yo detecto en su trabajo es que no hay una sobreestetización, es decir, ella no está buscando embellecer o poner como artilugios de belleza sobre esa realidad que ella está comunicando. Más bien lo que hace es mantener una cierta distancia sobre eso que le es contado y hacer una suerte de transcripción hacia la poesía, pero sin cargarlo o retocarlo o quererlo hacer bello, porque creo que sí hay un riesgo ahí en la estetización de la violencia, que justamente a mí me importó mucho a la hora de escribir mi propio trabajo sobre este tema, y pensaba también, por ejemplo, en otras violencias que no son las violencias de la guerra, pero que son violencias que tienen que ver con el género, con ser mujer, que por ejemplo Yolanda Segura aborda en su libro O Reguero de Hormigas, que también tocó en este artículo. Entonces lo que yo creo y a lo que sí le apuesto es a las escrituras que abordan el tema de la violencia en la forma o en el tema, pero con una ética, evidentemente, con una cierta mesura, alejados de pues un interés apropiativo, contrario a esa desapropiación de la que habla Cristina Rivera Garza, es decir, donde no reconoces las deudas con otros o donde el tema se vuelve pues un pretexto, un motivo para adquirir capital sobre el tema, ¿no? Entonces, y creo también que en mi incipiente entrada a la crítica, yo me preguntaba también, para un trabajo final de la materia de Roberto Cruz Arzábal podíamos hacer un poema o un artículo, lo que fuera. Yo hice un poema y justo en el poema me preguntaba, porque creo que el trabajo del crítico finalmente es darle, hacer que una obra pueda ser escuchada, generarle una audiencia, generarle una suerte de caja de resonancia, y yo me preguntaba, ¿para quién voy a construir esa caja de resonancia en el momento en el que yo ejerza la crítica? Y creo que quiero hacerlo para obras que justamente planteen los escenarios que estamos viviendo, pues desde el lenguaje, ¿no? Ya en cualquiera de sus vertientes o sus variantes. Sí, me parece muy relevante sus respuestas y sobre todo reconocer que no todos los escritores, que no todas las escritoras escriben sobre violencia, pero que la violencia ha permeado la obra de una gran cantidad de obras, pues eso no podemos negarlo. Pues ha sido un verdadero gusto, de verdad es un honor tenerlas en Hablemos Escritoras. Las dos son escritoras críticas jóvenes que tienen una carrera larga. Y definitivamente sí, después van a tener que regresar para contarnos, porque esto yo creo que es el principio de muchas cosas más. Muchísimas gracias. Creo que sí, pues gracias a ti. Sí, muchísimas gracias.
Hablemos Escritoras es posible gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Página de internet Andrea Macías Jiménez, logo original de Raúl Bravo Vázquez.